Hola, buenas tardes, Hola, Lobadis. Es buenas un tardes. gran placer de recibirte aquí en Bayreuth con el Africa Multiple Cluster. Es la primera vez en Bayreuth para ti y quería que hablamos un poco de tu trabajo, muy importante en Colombia. Y sé que también que tu trabajo está muy ligado también a varios conceptos muy importantes también para el clúster. Entonces, durante esta conversación podríamos tal vez conversar un poco sobre todo esto. Pero tal vez puedes comenzar para introducirte un poco, hablar un poco de ti, de tu carrera, de Cartagena hasta Bogotá, hoy en día en Bogotá, Ok. todo esto. Pues ya lo hicimos tras bambalinas, pero también quiero agradecerte por esta posibilidad, por estar aquí, poder compartir mi experiencia y que puedan conocer una parte de mi país a través de mi propio trabajo, ¿no? Mm. Entonces estoy muy feliz de estar acá. Yo me llamo Lobadis Pérez, soy bailarín, soy coreógrafo, pero también tengo un trabajo intelectual que tiene que ver específicamente con los estudios culturales de corte decolonial, que le dan una base conceptual a mi trabajo como bailarín, ¿no? Y nutren las reflexiones sobre el arte que hago, pero también la relación que tiene ese arte con el devenir político, económico y social de mi contexto, ¿no? Mm. Y tal vez puedes hablar un poco más sobre, porque hay trayectoria muy interesante también, desde Cartagena a A Bogotá. Bogotá, son diferentes contextos también en Colombia. Tal vez puedes hablar un poco más Sí, de... quizás como para ubicar un poco a los espectadores también es como Cartagena es una ciudad que está en la costa caribe de Colombia y en el pasado fue un puerto esclavista, ¿no? Eso hace que la configuración actual de la ciudad tenga mm, una estructura racial, como es racializada la ciudad, es muy Ujú. racializada y hay una escisión entre los sujetos negros y los sujetos que se denominan a sí mismos blancos. Entonces es una ciudad muy contrastada con unos problemas sociales muy grandes que tienen que ver justamente con esa suerte de apartheid no declarado, ¿no? Mm. Que escinde eh, la sociedad cartagenera, ¿no? Yo crecí ahí en Cartagena, en un barrio empobrecido de Cartagena, Mm. y tuve la oportunidad de hacer mis estudios de danza, hacer mis estudios de licenciatura, después estudios de maestría, y eso me ha permitido no solamente mejorar mi forma de vida, la manera en que vivo, sino también observar el desarrollo de esa sociedad y cómo esa sociedad excluye a los sujetos negros como yo, ¿no? Y esas reflexiones, todas esas reflexiones son las que yo trato de imprimir en mi trabajo, ¿no? Que sea un trabajo que reflexione sobre el fenómeno colonial y sus efectos en una sociedad contemporánea como la nuestra, ¿no? Mm. No sé si respondí a tu pregunta, pero Sí, 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 es la primera parte, es la después primera en parte. Bogotá. Ah, y una de las razones por la que dejé Cartagena, yo siempre había sido alguien que pensaba que tenía que quedarme ahí para hacer que el mundo viniera a nosotros y no como ocurre de manera frecuente que el talento se fuga buscando nuevas oportunidades en otros lugares, Mm. pero también buscando nuevas oportunidades llevan todo su pensamiento y todo su conocimiento para que esos otros lugares se desarrollen, ¿no? Mm. Y yo quería quedarme en Cartagena, pero tengo que confesar que el racismo y el clasismo de esa ciudad terminaron por expulsarme hacia la capital de la ciudad del Mm. país, que es Bogotá, ¿no? Es muy curioso porque la mayoría de la población en Cartagena es de origen afro. Se estima que más del 70% de la población es de origen afro y otro 5% debe tener la marca genética y que se Mm. reconoce como afrodescendiente. Sin embargo, en Cartagena, raza y clase, yo no diría solamente en Cartagena, en el país, raza y clase están unidas, ¿no? Mm. Lo que quiere decir que los negros o afrodescendientes y descendientes de indígenas son pobres, ¿no? Mm.
Entonces, el clasismo y el racismo de esa ciudad son muy agudos, probablemente eh, por esta herencia colonial. Como te dije antes, Cartagena era un puerto de esclavos y quizás quedó algo ahí de los esclavistas, pero también de los sujetos esclavizados, quedó algo ahí que hacen que esta sociedad sea tan compleja, ¿no? Yo, una vez que salí del barrio y pude vivir en un espacio diferente, como el centro histórico de la ciudad, tuve muchos problemas, ¿no? Cuando llegaba, por ejemplo, es una anécdota, pero cuando llegaba al edificio donde yo vivía, el guardia, que era otro negro, me preguntaba, ¿Qué ¿tú a quieres quién aquí? buscas? ¿A quién buscas? Mm, Y yo le decía, no, yo vivo aquí. Y me decía, no, ¿con quién? O sea, como sospechando si yo mm, vivía o no ahí, ¿no? Todas estas cuestiones terminaron por hacerme marchar de la ciudad y ahora estoy en Bogotá, que es una ciudad predominantemente blanca mestiza, eh, pero no siento la misma discriminación que siento en Cartagena. mm, Eh, la capital del país, de todas maneras, es un lugar que ofrece más oportunidades porque todavía el gobierno y el desarrollo del país está centralizado en la ciudad más importante, que es Bogotá. Entonces es un nuevo comienzo, llevo 5 años en esta ciudad, eh, y bueno, todo marcha bastante bien. Abrí un centro cultural ahí, ujú. en Un Bogotá, centro cultural. un centro cultural que se llama Centro Periferia. Ujú. Así Eh, prefieres, sí, sí, visto. Centro Ujú, Periferia, que es la continuación del centro cultural que tenía en Cartagena, ujú, que se llamaba Ciudad Móvil, ¿no? Del que hacía ujú, parte con otros amigos, que digamos yo soy un cofundador de ese lugar, que se llama Ciudad Móvil, y ya lo cerramos y ahora estoy en Bogotá, en Centro Periferia, donde me dedico principalmente a la pedagogía ujú, y a la creación en danza, pero también al cruce de la danza con otras disciplinas artísticas y formas del conocimiento, especialmente los ujú, estudios culturales de corte colonial, ¿no? ujú. Ok, qué interesante. Tal vez podemos hablar también un poco del papel de la música, del baile en estos dos lugares, porque son, como ya explicaste, son ciudades bastante diferentes Sí. y también la música es diferente, Mm. que tiene un impacto tal vez muy grande también en los bailes y sí, baile, música y expresión de los sujetos en diferentes contextos. Es muy interesante tu pregunta. Em, Nosotros tenemos un Ministerio de Cultura en Colombia Ujú. y el Ministerio de Cultura tiene un área específica de danza, ¿no? Ok. Y esa área expidió un plan nacional de danza y en ese plan nacional de danza se dice que Colombia es un país que baila. Es decir, en todo el país Ujú. se baila y el baile hace parte de las formas de socialización y de producción de identidad que Ujú. nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, todo el país baila, pero la costa Caribe, que es donde está Cartagena, junto a la costa pacífica, esto es un dato curioso, Ujú. ¿no? Colombia tiene dos costas, una en el Pacífico y una en el Caribe, y las dos costas están especialmente pobladas por afrodescendientes, ¿no? Y son los lugares donde hay una gran herencia africana, por supuesto, que inunda toda la cultura de diversos ritmos y danzas, ¿no? Eh, en la zona andina, de donde está Bogotá, tenemos otras danzas de tipo Ujú. más españolizadas, quizás, como con una raíz más española, eh, o indígena, o más indígena. Ujú. Pero en términos generales, digamos, todo, y las músicas, digamos, en términos generales todo el país baila y las músicas de cada una de esas regiones es absolutamente distinta. En el caso de Cartagena, nosotros tenemos músicas de tambores que hemos heredado de África, pero también tenemos ritmos como la cumbia que se suponen que mezclan esas tres raíces. Y cuando digo tres raíces es la española, la indígena y la negra, Ujú. ¿no? Entonces tenemos esta combinación. Y más reciente, no más recientemente, bueno, más recientemente, cuando digo más recientemente me referiré quizás
a los años 30 o 40 en Colombia y con mucha más fuerza en los 70. Tuvimos contacto con la música contemporánea africana, especialmente de músicas del Congo o de Sudáfrica, que nosotros acogimos sin entender la lengua, sin saber el lugar de origen ni quién lo cantaba. Acogimos esa música y le pusimos un nombre en Cartagena y esa música se llama champeta. Se llama champeta y dice el argot popular que se llama champeta porque quienes acogían esa música eran especialmente los vendedores en el mercado, ¿no? Y dentro de esos vendedores habían unos vendedores de carne especialmente que tenían unos cuchillos muy grandes para cortar la carne. A ese cuchillo se le llama champeta, ¿no? Okay. Y como ellos acogieron en mayor medida esta música, por eso a la música se le puso champeta como el nombre del cuchillo, pero sin entender, como digo, cuál es el origen geográfico o lingüístico, simplemente lo acogimos, ¿no? A lo largo de los años, esa música continúa con nosotros y ya hemos hecho una versión criolla de esa champeta, ¿no? Hicimos una versión criolla y ahora tenemos una última versión de ese tipo de música ya en español que se llama champeta urbana, que es la combinación de champeta con hip hop o otros ritmos como el dancehall o R&B, etcétera, ¿sí? O con reggaetón que está también tan en boga. Entonces, nosotros somos un país que baila, pero también somos un país que produce mucha música, ¿no? Y que está todo el tiempo creando mezclas con ritmos que vienen o de Norteamérica o ritmos que llegan de África. Somos una mezcla muy interesante en la costa Caribe. En la zona andina la historia es diferente. Quizás por el frío, es una teoría, es una teoría simplemente que quizás por el frío la gente no se mueve tanto, pero sin embargo hay una presencia importante de la música y la danza, creo. ¿Sí? Y durante esta semana vamos a tener también un workshop, una oficina sobre memoria transatlántica. Y dentro de este contexto vas también a hablar sobre danza, memoria y cuerpo. Y ya, tal vez podrías también ya hablarnos un poco de... Esta es la parte palestra. que más me gusta, en verdad. Esta es la parte que más me gusta porque los datos que te di ahora son datos aislados, ¿no? Pero es muy importante para mí reflexionar críticamente sobre lo que sucede ahí, ¿no? Entonces ahora sí te puedo mostrar mi libro. Este es un libro que se llama X. X, ok. De Percival Everett. ¿Sí? De hecho hay una película que se llama American Fiction, que es una adaptación de este libro. Él es afroamericano. Y lo interesante que me encontré en este libro es que parece como si fuera mi propia historia, ¿no? Okay. Hay un fragmento del libro donde él dice que hay mucha gente blanca que piensa que él no es lo suficientemente negro. Y mucha gente negra que piensa que él no es lo suficientemente negro. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente hay una versión, una visión unívoca de lo negro. Como si lo negro fuera monolítico y fuera de una sola manera. Y de lo que yo quiero hablar en la conversación que vamos a tener en el clúster en mayo, es justamente cómo hay un imperativo de la modernidad, quizás, que impide o piensa al sujeto negro como un sujeto que no crea, sino como un sujeto que está atrapado no solamente en la memoria, sino que está atrapado en una identidad fija, ¿no? Lo que yo quiero proponer en la conversación es cómo podemos reclamar nuestro derecho a ser creativos.
sin necesariamente pensar en la memoria como un hecho estático, sin pensar en la identidad como algo fijo, ¿no? Sabemos que la identidad es una construcción histórica y intentar fijarla es simplemente una intención de una subjetividad de una subjetividad que es producida por la modernidad, que quiere detenernos en el tiempo, ¿no? O fijarnos a una identidad, ¿no? Yo creo que la identidad, en cambio, es una, es una construcción que está en constante devenir, ¿no? Si uno piensa en una identidad fija, no hay posibilidad para la creación, sino para el mantenimiento y para el mantenimiento y la conservación de la memoria, ¿no? Si uno piensa en la identidad como un asunto dinámico, hay una posibilidad de participar de la tradición, pero también transformarla e incluso crear nuevas tradiciones, ¿no? Entonces, quizás yo no soy lo suficientemente negro, según la gente blanca o ciertas personas negras. No soy lo suficientemente negro porque no creo en que solamente tenemos derecho a conservar, ¿no? Yo creo que tenemos derecho a conservar, sí, pero también a transformar y, como dije antes, a crear nuevas tradiciones. Entonces, digamos que lo que yo hago en un sentido ortodoxo no es lo suficientemente negro, ¿no? Ok. La idea de la transformación me interesa mucho porque estoy a buscar también en varios contextos regionales y varias temporalidades ideas o imaginarios que permiten a la gente de proyectarse en el futuro. En el futuro. Con diferentes opciones. Entonces es muy interesante. Pero la cuestión en este momento sería también, ¿y el baile? ¿Cómo el baile? Porque en este título para la conversa habla también sobre la relación entre cuerpo, danza y memoria. Pero en este momento, o hasta ahora solamente, me parece que solamente hablaste sobre memoria y menos un poco cuerpo, tal vez, sí. Porque ser suficientemente o no suficientemente negro, tal vez es ligado directamente al cuerpo o la apariencia física también. Pero me interesaría también cómo baile o la creatividad entra en este juego de poder transformarse o transformar el futuro, el presente y el futuro. De acuerdo. Creo que bueno, hasta ahora he hablado como de la posibilidad y de recuperar el derecho de ser creativos, ¿no? Ahora, en la práctica, cómo hacerlo en la práctica es lo más complejo, ¿no? Porque si uno piensa en una identidad fija, en términos de movimiento, entonces tú verás que hay como ciertos patrones de movimiento que se repiten y que además te hacen partícipe de una identidad, ¿no? Si no realizas ese tipo de movimiento, entonces hay una suposición de que estás fuera de esa identidad. Okay. Lo que yo hago es producir un tipo de gesto, de movimiento, que no necesariamente es una repetición del pasado, sino que es una propuesta estética distinta o que responde a mis propias necesidades como individuo, ¿no? Y hay otra cosa más, y es que como la danza siempre está cerca a la música, yo también utilizo músicas distintas, ¿no? Y al utilizar músicas distintas se supone de nuevo que estoy afuera, ¿no? La propuesta es que no necesariamente hay un afuera, sino una extensión del adentro. ¿Sí? No necesariamente un afuera, sino una extensión del adentro que no se sujeta
a esa identidad, sino que la arrastra hacia el futuro, ¿no? Entonces, en términos de movimiento es crear un tipo de gestualidad, digo yo, que por el hecho de yo ser un hombre negro, es negra, ¿sí? Ahora, uno piensa, cuando ha sido producido por la modernidad, uno piensa que todo lo sofisticado es europeo o más recientemente norteamericano, ¿no? Entonces, eso habla, digamos, no de mí como un sujeto mistificado. La mistificación viene de quien no puede ver sofisticación en algo que hace un negro. ¿Me explico? Es decir, yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, digo los sujetos racializados y los sujetos racializados que son hijos de la diáspora, ¿no? Pero los negros, digamos, de África, etcétera, estamos produciendo nuevas formas que, si bien tienen Claro. una conexión con la memoria, están produciendo un futuro, ¿no? Y esa producción de futuro viene a partir de una producción de conocimiento que es movimiento, que es palabra, que es imagen, ¿no? Estamos escribiendo, narrando, bailando el mundo, y por lo tanto lo estamos también creando, ¿no? O contribuyendo, digamos, en un sentido más amplio, contribuyendo a la creación de este mundo, ¿no? Y no como se creía, que éramos solamente sujetos, objetos de conocimiento, ¿no? Nosotros somos sujetos de conocimiento porque estamos produciendo también el mundo, ¿no? Sí, eso. Y nos hablaste también de este centro cultural que tienes en Bogotá. Entonces, ¿cómo entran todas estas, es casi una filosofía, ¿no? Que entra en la educación o en el programa de este centro cultural? Muy interesante porque en Bogotá también hay afrodescendientes, ¿no? Pero en el lugar donde estamos ahora, afortunado o infortunadamente, no hay tantos sujetos racializados que lleguen al centro cultural. Pero la presencia de blancos, de jóvenes blancos mestizos a el espacio cultural, permite que ellos se pongan en contacto con reflexiones que no habían escuchado antes o que no entendían sobre la realidad de su propio país, ¿no? Cuando yo digo blanco mestizos, también me refiero a que la mayoría de ellos son en verdad, muchos de ellos son en verdad descendientes de indígenas, ¿no? Pero no reconocen su propio origen, ¿no? Digamos, las reflexiones, de todas maneras, decoloniales permiten traer la presencia indígena también a la realidad del país, ¿no? Entonces, digamos, esta conversación afro-indígena mestiza es la que estamos proponiendo en el Centro Cultural, ¿no? Como un espacio de experimentación coreográfica, pero también de producción de pensamiento y de reflexiones en torno al fenómeno colonial y a sus efectos en una ciudad blanco-mestiza como Bogotá, ¿no? Sí. Ok, pero se continúa, ok, se entiende por qué es este contexto, pero cuando hablamos también de una proyección en el futuro, tal vez no podría ser también un objetivo de un día, tal vez, de transgresar los conceptos racializados y más pensar en una filosofía, no sé, que crearon todos juntos. Seguramente la presencia de mía en Bogotá y el contacto que tengo con los blancos mestizos en este momento seguramente va a transformar la manera en que veo las cosas, ¿no? Y yo estoy abierto a esa posibilidad también, ¿no? Yo no creo en las identidades fijas, entonces estoy abierto a esta posibilidad de diálogo y de que se transforme este conocimiento, ¿no? Y si eso puede contribuir a que algo pase en Bogotá con la danza, pero también con el pensamiento y las relaciones racializadas,
estaré muy feliz de que eso suceda. No puedo garantizar de que eso suceda, lo que sí puedo garantizar es que voy a cambiar. Seguramente yo y el pensamiento que tengo seguramente se van a permear y van a poder cambiar y sí, enriquecerse. Yo creo que el cambio es una posibilidad de enriquecerse. eh, sí, entonces creo que sí. Esperamos que sí. Esperemos que sí. Y tal vez, no sé, podemos hablar un poco más sobre el nombre de su centro, periferia. Es en el contexto, tal vez la geografía de la ciudad, pero también como traes diferentes conceptos a este trabajo, o los dos o más. Digamos, es una situación, digamos, en los estudios culturales se ha hablado mucho sobre centro y periferia, ¿no? Y la tensión entre centro y Sí. periferia. Creo que viene de ahí, como conceptualmente hablando, viene de ahí. Y ese concepto se materializa en un país como Colombia y en otros contextos seguramente también se materializa ese concepto que tiene que ver justamente con eh, la centralización del poder político y económico en una ciudad como Bogotá, que deja en la periferia a todas las demás ciudades, especialmente a las costas Caribe y Pacífica, negras e indígenas, eh, las deja por fuera, ¿no? Uno puede ver muy claramente cómo el desarrollo de estas ciudades es absolutamente distinta a la de Bogotá. Bogotá parece una ciudad casi europea, ¿no? Mientras que las otras ciudades tienen un desarrollo mucho más modesto, ¿no? Incluso algunas más modestas y otras absolutamente rezagadas en el tiempo por el olvido estatal, ¿no? Que es quizás un remanente de el momento colonial. Me perdí. ¿Qué era? La periferia, Periferia, centro y geográficamente periferia. o también en los Ya, conceptos. ya. O... Ya, y entonces eso digamos como en términos estatales, ¿no? Como Bogotá es el centro. Pero eh, cada ciudad tiene de todas maneras su propio centro y su propia periferia, ¿no? La idea de llamar al centro cultural centro-periferia tendría que ver más con, además, centro-periferia junto, ¿no? Es la idea de volver porosa la frontera que los divide, ¿no? Y pensar que más que ser dos situaciones separadas, son situaciones que pueden dialogar, ¿no? Porque hay cosas que suceden en la periferia que que la convertirían en centro y por lo tanto al centro lo convertirían en periferia, ¿no? Digamos que no es que esos dos conceptos no son conceptos fijos, sino que son conceptos realmente que tienen membranas porosas y que pueden más bien como encontrarse y nutrirse mutuamente, ¿no? Entonces la idea es crear un espacio donde las geografías de la ciudad puedan confluir, donde los sujetos negro o afrodescendientes y blanco mestizos puedan confluir, un lugar donde distintas disciplinas y no solamente la danza puedan confluir, ¿no? Eh, y digamos que esta es como la idea principal de donde proviene el nombre del centro cultural, que es este concepto, sí, como académico, y por la otra está este momento artístico, pero está también la posibilidad eh, de mestizaje, si se quiere, o de encuentro que proponemos en el centro cultural. Esto. Y tal vez una última pregunta, no sé. Porque vi algunas producciones de danza, su coreografía, muy grandes, muy impresionantes. Y me pregunté dónde o en qué lugar estas producciones se muestran y qué es el público que viene para ver, para vivir estas producciones de danza. El Centro Cultural tiene dos grandes ejes en términos de circulación, ¿no? Por una parte está la compañía Periferia,
Ujú. Y por otra parte está una producción audiovisual específicamente de videodanza, ¿no? Ok. Con la compañía Periferia, que es un núcleo profesional conformado por alrededor de 13 bailarines, donde Ujú. yo soy el coreógrafo y dirijo la compañía, hacemos obras de formato teatral que Ujú. viajan por el mundo entero, ¿no? Hemos estado Impresionantes. en Sí. Latinoamérica, en Asia, Europa, hemos estado muchas veces con la compañía y esas son obras para teatro, ¿no? Ujú. Y ese público es un público diverso dependiendo del país o la Mm. ciudad donde nos presentemos, etc. Y por otra parte están los trabajos de videodanza que son especialmente hechos para redes sociales y son Ujú. pequeños espectáculos hechos para y con el lenguaje audiovisual, ¿no? Y Ujú. que circulan principalmente en redes sociales. Ok. Eh, y la gran mayoría de esos videodanzas están hechos con la participación de jóvenes bailarines de la ciudad donde yo me encuentro, ¿no? En este Mm. momento de Bogotá. Eh, y circula especialmente entre jóvenes, ¿no? Ujú. Entre jóvenes bailarines, pero también en un público diverso. Es difícil controlar quién puede Mm. verlo en las redes sociales, pero yo intuyo que son especialmente jóvenes que lo ven, ¿no? Los temas, tanto de las obras de la compañía como los temas que hacemos o que abordamos en los videodanza, ambos son temas políticos, económicos y sociales, siempre en una relación, o en una relación sí, con un pensamiento decolonial, ¿no? Mm. Eh, Sí, aunque muchos de ellos están retratando algunos de los aspectos más relevantes de la violencia en nuestro país, Ujú. ¿no? Mm. Ese es mi interés. Ok, muchas gracias, pero no sé, tal vez querías contar, hay muchas cosas más que yo no conozco, no podría hacer las preguntas adecuadas. No, no, las No. preguntas estuvieron muy bien. No, tendría mucho. Claramente uno siempre tiene muchas cosas que decir, pero ahora estoy contento con lo que hemos conversado. Y bueno, sí, solamente como quizás podría como subrayar que lo negro no es de una sola forma, ¿no? Podría subrayar también que tenemos derecho, tenemos el derecho de participar de las tradiciones, pero que también podemos transformarlas y crear nuevas tradiciones y ir hacia el futuro. Mm. Eh, Creo que tenemos el derecho de ser creativos. Para mí la creatividad, Ute, es muy importante porque en los lugares empobrecidos como el lugar donde yo vengo, hasta eso nos han robado, ¿sí? Mm. La posibilidad de imaginar que el mundo puede ser distinto, ¿no? Ujú. Eh, Creo que hay cierta... esto es importante para mí, ¿no? Creo que hay ciertas posturas, incluso a veces, que pueden provenir de la academia, inclusive, Ujú. eh, que pueden a veces, en ciertos contextos empobrecidos, pedirle a los sujetos empobrecidos que tengan orgullo del lugar de donde vienen, ¿sí? Ujú. Y a veces ese orgullo se transforma en una imposibilidad para poder cambiar esa realidad, ¿sí? Ujú. Eh, yo creo que eh, hay gente blanca, mestiza en Colombia que dice como, y que tiene privilegio y dice como, yo no decidí nacer en ese lugar, ¿sí? Mm. Y yo tengo la misma reflexión. Si yo pudiera decidir dónde nacer, nacería en un lugar distinto. Y cuando digo distinto es con más oportunidades, ¿cierto? Mm. Puede ser el mismo lugar geográfico, puede ser incluso el mismo barrio, pero con unas garantías que no tuve cuando nací o cuando me Mm. desarrollé como niño y como adolescente en el barrio. A eso me Cierto. refiero, ¿no? Mm. A unas condiciones distintas, ¿no? Mm.
Y tenemos que hacer quizás que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan imaginar que el mundo es distinto, ¿sabes? Y no solamente sentirse orgullosos del lugar donde están, si es un lugar además que no ha sido escogido y que no ha sido producido por ellos. Es un lugar otorgado, ¿no? Por una sociedad racista, clasista, excluyente, ¿no? Eso me parece importante. Ya, me parece también muy importante. Ya vimos, como tuvimos algunas experiencias así con los diferentes grupos, ¿no? De Exacto. Brasil, de Colombia y en otros lugares también. Y imaginarse de una manera diferente, imaginar son muy importantes. Y vamos a hablar mucho más o conversar mucho más durante esta oficina que vamos a organizar juntos. De acuerdo. Y ya es un largo camino. Muchísimas gracias por estar en Bayreuth, con, no sé, 30 horas de viaje para llegar aquí, con todos los problemas que conocemos. Muchísimas gracias, es un gran placer. Hasta la próxima vez. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo por hacer esto posible. Muchas gracias. Siempre será un honor poder compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias.